Del libro del Éxodo. En aquellos días el Señor pronunció estas palabras: Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. No tendrás otros dioses frente a mí. No pronunciarás el nombre del Señor tu Dios en falso, porque no dejará el Señor impune a quien pronuncie su nombre en falso. Recuerda el día del sábado para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días en la tierra, que el Señor, tu Dios, te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás los bienes de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Palabra de Dios. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. El temor del Señor es puro y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Más precioso que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los judíos exigen signos, los griegos buscan la sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los llamados, judíos o griegos, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados y, haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signo nos muestras para orar así? Jesús contestó: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba a ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor. Hermanos,
Avanzamos en el camino cuaresmal, tercer domingo. Y este es un domingo para cuestionar nuestra fe, partiendo desde esa palabra que Jesús nos regala en el Evangelio. Pero es bueno recordar que para el pueblo de Israel eran dos instituciones emblemáticas que garantizaban la presencia de Dios entre ellos: la ley y el templo. ¿Ha cumplido el pueblo de Israel la ley? Seguramente que no. ¿Han hecho intentos? Puede que sí. El templo, para el israelita, para el judío, el templo es la presencia de Dios, la garantía de que Dios está con ellos. Quitar el templo es dejarlo sin horizonte, sin futuro, sin seguridad. Pero ¿por qué la reacción de Jesús en el templo de Jerusalén hoy? Por una razón muy sencilla. Él no encontró lo que el templo debería significar: presencia de Dios, amor acogedor. Por el contrario, encontró un negocio bien montado para lucrar quizás a los sacerdotes y a sus intermediarios. ¿Lo que había allí era malo? No, era lo que se necesitaba para el sacrificio. Pero ya cuando se habla de las monedas, ellos tuvieron su ley fabricada de lo impuro y lo puro de la moneda para hacer circular una moneda especial que les dejara a ellos ganancias de la moneda impura que luego utilizarían. Jesús se llena de indignación, evidentemente, y entonces descubre que allí no se está rindiendo el culto verdadero al Padre en espíritu y verdad, y que por el contrario la presencia de Dios y el sentido de religión se ha vuelto utilitarista, mercantilista, lo que puede estar sucediendo en muchos de nosotros hoy. Utilizar el nombre de Dios para negocios. Se ha marginado la gente, se clasifica a la gente para entrar al templo: el auténtico judío, las mujeres de un lado, los hombres del otro, hasta cierta parte los extranjeros o paganos, cuando debería ser la casa de Dios, en que se sintiera la fraternidad, la acogida. Preguntémonos, ¿qué religión es esa donde está carente el amor y la misericordia, y por el contrario está el espíritu de la utilidad, el diezmo, las primicias, el afán del dinero? ¿Bendecirá Dios esa religión? ¿Bendecirá nuestra religión cuando entre nosotros no sabemos acoger al hermano que sufre? ¿De qué sirven los cultos ruidosos, llenos de canto y de emociones, si se desprecia al necesitado? ¿De qué sirven las suntuosas liturgias, los adornos, los votos de los templos? ¿Cuántos ven la religión como un elemento cultural? Necesitamos la experiencia de Dios y el encuentro con Jesucristo. Por eso Jesucristo se plantea como un nuevo templo: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Sí, en Jesús encontramos un nuevo templo, y ese nuevo templo viene a decirnos a nosotros que hay que vivir en la misericordia, en la acogida, en el amor a los hermanos, en la ayuda al necesitado. ¿Cuál es la auténtica religión? La de muchos sacrificios, muchas fiestas religiosas, muchas procesiones, o es la de dar la mano al que lo necesita, acoger al excluido, al rechazado, al necesitado, donde todos respiremos un aire de fraternidad? ¿Es acaso la religión para vivir mi encuentro solo con Dios? Si es que religiosamente podemos hablar de un encuentro con Dios.
Hoy necesitamos, pues, en camino a la Pascua, reevaluar todo. No pidamos signos. El signo ya está dado. Es Cristo resucitado. El signo está en la cruz. Si no aceptamos la cruz, no aceptamos los mandamientos de Dios. Y por lo tanto, nuestra religión sería un negocio. Aceptar la cruz es abrazar el mundo miserable para hacerlo digno. Aceptar a Jesús como templo es entrar en el encuentro de acogida con Dios que ama, al que no le interesan los sacrificios, a él no le interesa el trueque, te doy para que me des, a él no le interesan las promesas, a él le interesa la vida del hombre, que ha de ser transformada con su amor y su misericordia. Por eso Jesús no se fiaba de ninguno, porque él conocía el corazón. Dios conoce tu corazón, mi corazón, conoce el corazón de todos. ¿Podrá Dios fiarse de ti y de mí? Domingo para que evaluemos nuestra postura o posición religiosa, para que pensemos si vivimos religiosamente o cristianamente, para que pensemos que solo donde hay justicia y acercamiento a los hermanos está la presencia de Dios. Los negocios religiosos serán causa de condenación, como Jesús castigó con los azotes a los mercaderes del templo. La auténtica fe lleva la experiencia con Dios en la justicia, en el amor y la misericordia. Los verdaderos adoradores del Padre no están en los actos religiosos, están en la profundidad de la caridad, del amor para con la humanidad. Sea alabado Jesucristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Feliz domingo en el Señor.